Hola, acá de nuevo compartiendo mis experiencias. Soy mamá de un adolescente que fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años. Ahora mi hijo tiene ya casi 17. Y como siempre les digo, no soy terapeuta profesional, simplemente soy una mamá con el único objetivo de compartir las cosas que a mí me funcionaron, las cosas que a mí me sirvieron, con el deseo de poder ayudar a otras mamás que están pasando por una situación por la que yo ya pasé con mi hijo. Y también quiero seguir aprendiendo, aprender de otras mamás que ya tienen hijos más grandes que el mío y seguramente tienen muchas cosas también que compartir para poder seguir aprendiendo sobre este tema del autismo y cualquier otra condición o discapacidad en nuestros hijos. Algo que quiero siempre recalcar, algo que me gusta siempre repetir, algo que me gusta aconsejar es toda la intervención temprana ayuda. Toda la intervención que se da a los niños o las niñas en edad temprana puede hacer mucha diferencia en el crecimiento y en el desarrollo de nuestros niños. Estoy pensando en las mamás que en estos momentos tienen alguna sospecha de que sus hijos pueden tener autismo o cualquier otra condición o discapacidad. Por muy mínima que sea la sospecha, no lo dejen pasar. Muchas veces como mamás no queremos a veces aceptar que nuestros niños necesitan una ayuda extra. Nos cuesta aceptar que nuestros hijos tienen deficiencias, nos cuesta aceptar que nuestros hijos necesitan ayuda. Pero lo mejor que podemos hacer es que al tener cualquier tipo de sospecha de que por qué nuestros niños no hablan, por qué nuestros niños todavía no se sientan, por qué nuestros niños no comen ciertas cosas, cuando vemos algunas cositas que sabemos que no es del todo normal para la edad de nuestros niños, no tengamos miedo de consultarlo con un médico, no tengamos miedo de consultarlo con un especialista. Muchas veces no necesariamente va a ser autismo o alguna otra condición, simplemente a veces es retraso del lenguaje, retraso de sus actividades motoras, motrices, pueden ser muchas cosas, pero siempre y cuando se detecten a tiempo y llegue la ayuda adecuada en los niños, va a haber una gran diferencia, va a ser de mucha ayuda. Esta semana mi hijo tuvo una actividad en la escuela, mi hijo ya está en tercer año de high school, nosotros vivimos acá en California, entonces él está en una escuela, dentro de esa escuela hay una academia de televisión y él es también forma parte del equipo de videojuegos de su escuela. Este año fue elegido para ser presidente del equipo de videojuegos de su escuela y está muy contento por eso. Y esta semana había el evento de regreso a clases donde los maestros están en los salones de clase y los papás tenemos la oportunidad de poder conocer a todos los maestros que tienen nuestros hijos. Entonces, en esa actividad de la escuela, mi hijo iba a estar en una mesa dando explicación e información sobre lo que es el club de videojuegos. Y así muchos otros clubes de la escuela tenían sus mesas para dar información. Y siempre trato de ir a las actividades de mi hijo, pero manteniendo mi distancia en cuanto a no hacerlo sentir avergonzado de que su mamá está ahí mirándolo. Él sabe que yo estoy ahí, estoy de lejos, le tomo un pequeño videíto, le tomo una foto, pero sin acercarme, pero él sabe que yo estoy ahí. Y justo estaba yo pasando por la mesa antes de empezar a visitar los salones y conocer a sus maestros. Y los estudiantes de último año, que son parte de la Academia de Televisión, le estaban haciendo una entrevista. Los que están en último año, esa es una de sus funciones. Tienen también un canal de YouTube para su escuela, entonces los jóvenes de último año son los que se encargan de las entrevistas para las noticias y eventos que pasan de la escuela. Entonces a él le tocará hacer eso en su último año porque él está también en la Academia de Televisión, pero esta vez pues él era el entrevistado y cuando yo estaba observando cómo los muchachos de último año, el camarógrafo, el entrevistador estaban haciéndole la entrevista,
y él muy desenvuelto explicando lo que era el club de videojuegos, cómo se podían inscribir los estudiantes que quisieran participar. Recordé cuando mi hijo tenía 2 añitos y medio, no hablaba y ni siquiera podía soplar la vela de su cumpleaños. No sabía yo en ese momento que mi hijo tenía autismo. No sabía yo el por qué mi hijo no podía soplar. Cuando había un cumpleaños, ya sea de él o de la familia, empezamos a notar que nosotros, pues como todo papá, enseñándole a los niños pequeños cómo hacer ciertas cosas, y él no lograba soplar las velitas. Él cuando quería soplar era como aspirar, era como en lugar de hacer, él hacía hacia adentro, él aspiraba el aire en lugar de expulsarlo. Y recuerdo que alguien a quien aprecio mucho me dice, ¿por qué no le has enseñado a soplar al niño? Y yo le decía, es que yo lo intento, pero no sé por qué él no puede hacerlo. En ese momento no teníamos idea de todo lo que venía después. No había sospechas de que él tuviera alguna condición, pero no hablaba. Ya para esa edad, pues él no hablaba, pero yo era mamá primeriza, no tenía yo sobrinos o familiar cerca que tuvieran niños para yo poder como comparar un poco el desarrollo de mi niño con otros niños de su edad. Y cuando ahora yo en esta semana que estaba a ese evento y estaba viendo que mi hijo habla perfectamente, se desenvuelve también, y dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de no poder hablar, de no poder soplar, ahora ya, cómo brincamos de 2 añitos y medio, 3 años, ahora ya casi 17 años, y viéndolo yo un joven muy desenvuelto en muchas áreas? Él todavía necesita ayuda en otras áreas, tiene ciertos miedos, temores en otros aspectos que en otros videos yo voy a compartirles, pero ese primer alerta que nos dio cuando empezamos a buscar ayuda, ¿por qué el niño no habla? Desconocía yo el tema del autismo, era una palabra nueva para mí. Y cuando me pongo a recordar, dije, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de no hablar, de no soplar, ahora verlo tan desenvuelto, sin ninguna vergüenza de hablar en público? Él ha desenvuelto pregunta, él no sabe de temor al hacer una pregunta al público, al querer, no, él es un joven que muchos papás yo sé que se asombran de que por qué mi hijo es muy desenvuelto, y algo otros jóvenes que no tienen ninguna condición son muy tímidos, les da vergüenza hablar en público. Y lo único que yo puedo decir es la intervención temprana en el caso de mi hijo fue la diferencia. Y puedo decir por muchos casos que yo he visto que en la mayoría de casos, porque no podemos generalizar, no podemos decir que a todos les va a funcionar, que para todos la terapia sí va a ser el cambio, porque lastimosamente hay casos de muchos niños y niñas que crecen y no logran comunicarse verbalmente, usan otros métodos de comunicación, pero en la gran mayoría la terapia adecuada a edad temprana sí hace el cambio, sí hace la diferencia. Sé que es muy tedioso al principio, es complicado, se ve casi imposible poder manejar tiempos de terapia en casa, terapia en la escuela, solicitar los servicios con terapeutas. Son muchos cambios que suceden en una familia. Son muchos cambios los que suceden en una familia cuando empieza el proceso con terapeutas, con citas médicas, con reuniones en la escuela, con maestros especiales. Sé que es muy tedioso, no es fácil, pero no es imposible. Se pueden lograr cosas maravillosas con nuestros niños siempre y cuando atendamos a tiempo los problemas. No nos ceguemos a que nuestros hijos no necesitan ayuda. Seamos conscientes que entre más pronto nuestros niños reciban la ayuda, los resultados van a ser muchísimo mejor. Los animo a que no dejen de informarse, busquen ayuda, y bendiciones para todos.